Entonces, esta opción menú que tenemos acá, esta función, lo único que hacemos en esa función es escribir el menú de opciones que le vamos a mostrar al usuario. No tiene ningún otro cálculo, nada más. Lo ponemos dentro de un do while, porque puede ser que si tengo 7 opciones y el usuario puso la opción 10, es incorrecta. Entonces, bueno, tengo que seguir quedándome en esta función, ¿no? Y cuando finaliza la función, lo que retorno al programa principal es el valor de la variable opción, que es lo que va a tener lo que el usuario ingresó. Así que volviendo acá a la función principal, acá declaro una variable op de opción y comienza un do while también, donde voy a tener el switch con las diferentes opciones. Y a opción le asigno lo que me retorna la función menú cuando la invoco. Fíjense que invoco a menú y entre paréntesis no hay nada, porque menú no recibe ningún parámetro en este caso y solamente me va a retornar un valor entero. ¿Sí? ¿Se interpreta? Entonces, opción va a tener, op, la variable op va a tener el valor que ingresó el usuario, un valor que está entre 0 y 7. Si el valor es 0, muestro este cartelito, gracias por usar el programa, porque el 0 era para salir. Si lo que ingresó es un 1, bueno, yo acá puse printf, estás en la opción 1, ¿no? Pero acá iría la invocación a una función, ¿no es cierto? Para desarrollar algo. Yo puse solamente un texto, ustedes después ven. Puse clear screen, puse la pausa, quizás no es necesario ponerlo, ¿no? Pero bueno, lo dejé por las dudas, por si quieren. Y después, bueno, en cada una de las opciones que entramos puse ese cartelito, en qué opción estoy parado, ¿no? Pero acá iría la invocación a la función que ustedes han armado para resolver cuando elige el punto 4 o el punto 5 o el punto 6. ¿Sí? Y este do while lo voy a repetir tantas veces mientras la opción seleccionada sea distinta de 0. Cuando me ingresa la opción 0 significa que sale del menú de opciones. ¿Sí? Si vuelvo a menú es esto, por ejemplo, ingresa un 4, estás en la opción 4. El clear screen lo que hizo fue limpiar la pantalla y después el system pause lo que hace es escribir ese texto, press any key para continuar. Elijo la opción 2, estás en la opción 2, y si marco un 0, salgo del programa. ¿Sí? ¿Los paso así lo tienen, chicos? Sí, lo que quería mirar. Sí. Vos entonces en op guardás menú. El resultado, sí, lo que me retorna la función menú. Y ahí está bien. Entonces, in menú se llama la función que hiciste abajo. Sí, mira. No voy la, a por poner eso así. no la veía. Prototipos de funciones. Y acá pongo función principal, programa principal. Por ejemplo, acá después vas a tener una función, por ejemplo, void, carga el vector y con los parámetros que sea que tiene adentro, ¿no? Ahí irían los prototipos de las funciones, nada más. Bien, bien. Entonces, espérenme, voy a ver si lo puedo compartir acá por el chat ahora, después se lo subo al aula. A ver. Vectores, clase 18. Bueno, creo que ahí va. Si ustedes lo abren en el programa de ustedes, después ponen guardar y ya lo guardan en la compu. Y bueno, esto puede servir de referencia para decir, listo, arranco con un menú de opciones, ¿no? Si la primera opción del menú fuera, por ejemplo, acá la voy a cambiar y digo cargar vector B, por ejemplo, ¿no? Esa es una opción del menú. Entonces después, acá arriba voy a tener una función, como decíamos recién, void, carga
vector B. ¿Qué va a tener como parámetro esta función? De tipo entero, el vector B, y va a tener de tipo entero n, por ejemplo, que es la cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario ingrese la opción 1, por ejemplo acá, saco este cartelito que yo había puesto, y acá lo que hago es invocar a esta función, carga vector, ¿con qué valores? Con B y con N. B y N lo tengo que tener declarados acá, no se olviden, las variables que usamos como parámetros tenemos que declararlas acá. De tipo entero, B es un vector que va a tener como máximo 100 elementos. Por ejemplo, N. Y acá, antes de invocar a la función carga vector, puedo preguntarle al usuario, printf, ingrese cantidad de elementos, y scanf, el formato de entrada es de tipo entero, y el valor que leo es la variable n. ¿Sí? ¿Les parece? Ahora faltaría desarrollar esta función que carga el vector B. Y así van armando lo que necesiten, ¿no? Esta función la tengo que desarrollar acá abajo. Después de esta del menú, sigo desarrollando funciones. Ahora sí, entonces, los dejo a ustedes a ver cómo pueden armar. Pongo el enunciado. A ver. Estaba acá. Este es el enunciado. Fíjense, bueno, el menú lo hicimos recién. Sea B un arreglo de elementos enteros, por más que acá no pida cargar el vector B, sabemos que tiene que tener elementos, si no, no vamos a poder trabajar. Así que la primera opción del menú podría ser la que decíamos recién, ¿no? Cargar el vector B. Una vez que lo cargué, la segunda opción del menú podría ser asignar el valor 9 a todos los elementos de subíndice impar e imprimir el arreglo modificado. Si quieren, pueden comenzar haciendo esta, ¿les parece? Bien. O sea, dos funciones tienen que hacer, la que carga el vector y la opción 2 del menú que sea esta, la de asignar el valor 9. La de carga tiene que salir fácil, ¿eh? Digo fácil porque, bueno, la hicimos en un par de oportunidades, pero cualquier cosa me van consultando, o como si quieren compartir pantalla, ya pongo compartir y compartimos, no hay problema. Son y 22, si les parece, 10 minutos serían y 42, bueno, menos cuarto, podríamos ir viendo a ver qué solución encuentra, si ya pudieron armar la que carga el vector y cómo van con esta. Bien. Mientras voy a poner a cargar la batería, si no...
Profe, ¿podemos ir haciéndolo juntos? Sí, sí, claro. Decime, ¿querés compartir pantalla? ¿O querés enviar lo que armaste y lo voy copiando acá, como vos prefieras? Y no hice mucho porque con esto de la carga de vector estoy media perdida, pero fui viendo lo que estabas haciendo vos. Sí, Y, por ejemplo, quería hacer la función esa de carga de vector. sí. Hice nada. Si número dividido... no, para que te paso lo que tengo, es más fácil. Dale. Y lo vemos juntas ahí, perfecto. En la función carga vector, que la pusimos como primer ítem del menú, cuando el usuario elige la opción 1, lo primero que va a hacer el programa es limpiar la pantalla y después mostrar un cartelito al usuario, ingrese cantidad de elementos, leemos el valor de la variable n y después invocamos a la función carga vector. Y ahora lo que faltaba hacer era el desarrollo de esa función. Vos mostrame lo que tenés y sobre eso lo vamos trabajando. Sí, ahí ya te lo paso. Bueno. Después recuerden que una vez que sabemos la cantidad de elementos del vector, siempre vamos a necesitar un ciclo para recorrerlo. Casi en el 90% de los casos utilizamos un ciclo for, porque como sabemos la cantidad de elementos, sabemos que va desde i hasta n, o desde 0 hasta n, el valor que sea, ¿no? Así que siempre comienza así el tema con vectores. Y después el asunto es, dentro de cuando estoy en una posición del vector, tomo el elemento, bueno, de acuerdo a lo que me piden hacer, veo si trabajo con el índice, si tengo que trabajar con el elemento y demás. Cuando tengo que trabajar con el elemento, tengo que recordar que tengo que poner entre corchetes el nombre del vector y entre corchetes la posición donde estoy trabajando. Y así hago referencia a un elemento del vector. Bueno, a ver. No, que lo estaba mirando. No, es que en realidad yo lo que quería hacer era pedir que cargue la cantidad de números que son. Sí, que Para sería que esta tener, parte, de acá. Ingrese cantidad claro, de elementos. claro, para leer eso, n, después un ciclo for, Bien. que Lo voy haciendo. recorra. A ver, dictámelo. Bueno, For, sí. La que variable que recorra, controla sí. para índice desde los vectores, ¿desde qué posición se recorren? De 0 a Exacto. Los vectores siempre desde 0. Para índice desde 0 y mientras el índice sea menor que n, la cantidad de elementos, lo voy a incrementar índice más. Exactamente. Y entonces lo que vos proponías dentro de este ciclo for. Y un if Sí. que pregunte si, bueno, yo había puesto que como una variable número, Sí. que, a ver, espera, que si número, bueno, para que me dé si es impar o no. Ah, pero pará, estamos en la carga del vector, ¿eh? Claro, yo esta estaba es la mezclando, carga. por Y lo eso otro que vos tenés viene en la función que sigue, que ya la hacemos. Pero en la carga, ¿qué pondríamos? Estoy en la primera posición y ¿qué tengo que hacer? A ver qué escribieron acá. Bueno, anda Mauricio, no hay problema. Comienza el ciclo y yo le tengo que pedir al usuario que ingrese un elemento o lo que sea, ¿no? Puedo poner printf, ingrese elemento.
por ejemplo, ¿no? O ingrese número, lo que quiera. Y entonces un scanf. Claro, alguna variable que lea eso, el número, Bien. por ejemplo. Bueno, directamente puedo cargar sobre el vector. No es necesario que, por ejemplo, lea la variable número y después al vector subíndice le asigno el número. No es necesario eso. Yo pongo directamente, mira, el nombre del vector, que es B larga, y entre corchetes, el índice, ¿no? Sería la posición del vector que estoy leyendo. Bien. Directamente ahí ya lee El elemento. la variable B del vector. Claro. Esto es lo mismo que si vos hubieras puesto, no sé, scanf, porcentaje de, cuando leíamos variables simples, ¿no? Y acá ponías número. Es la misma cosa. Pero en vez de leer una variable simple, yo estoy con otro tipo de dato, que es un vector, entonces tengo que poner el nombre del vector y en qué posición voy a cargar lo que estoy leyendo. Por eso pongo el índice, ¿no? Que es la variable que controla el ciclo justo. Bueno, y después acá tengo de tipo entero la variable índice. Nos la habíamos declarado. Y así cargué el vector. Así, esto solo es, ¿no? Porque no pide, no es que es un enunciado que dice cargar en el vector solamente tal cosa, no. Es cargar números. Si pruebo esto, a ver si funciona. A ver qué toqué. A ver. Pongo la opción 1, cargar vector. Ingrese cantidad de elementos, pongo 3. Y se fue. A ver, algo me faltó hacer. A ver ahí. Cantidad de elementos, elemento 1. Ahí hay algo que no están dando bien. A ver, espérenme. Acá en la carga, declaro B como máximo 100, int, ingrese cantidad de elementos, leo N. Ah, miren, acá creo que lo mandé mal, porque tengo que indicar que es un vector. A ver. En el parámetro, no, entonces, acá no va. Es la variable. Carga vector B es de tipo entero, y acá abajo B, la variable índice, para índice desde 0, índice 2 más, ingrese elemento, scanf, B subíndice. Pero qué raro que no nos da error y funciona. Y no funciona. Cantidad de elementos, elemento 2. ¿Qué puedo estar haciendo mal acá? Hay algo que o me falta un punto y coma o me falta algo. ¿El retorno o no? No, porque justo en este caso es una, claro, es void, solamente cargo. No retorna pues, nada, claro. Índice no necesito inicializarla porque ya la inicializo acá. Dentro del for, que está bien, índice menor que n. A ver si viene el ampersand, pero recién lo probé con el ampersand y me daba error. Bueno, era esto. Yo cuando leí el vector, cargaba el elemento en el vector, no le había puesto el ampersand, me parece, porque recién se lo puse y anduvo. Algo pasó que me daba error recién.
Lo que después podríamos hacer es una función imprimir o mostrar vector para saber que lo que cargamos es correcto, ¿no? Pero bueno, con esto ya cargamos el vector, funciona, y ahora la otra opción del menú es esta. ¿Dónde está la opción? Acá. Asignar el valor 9 a todos los elementos de subíndice impar. Esta es la que más o menos, Merce, vos tenías algo planeado para poner ahí. Sí, lo que pasa es que lo había mezclado con la anterior porque pensé que todo iba en una. Sí. Había puesto como alguna variable, si era número, si número. ¿Qué puse acá? Si es dividido 2 igual 0. Bueno. Yo acá a la función la voy a llamar punto A, por ejemplo, para resolverlo, ¿no? Y acá directamente voy a poner, cuando seleccione la opción 2, directamente invoque a la función punto A con el vector y la cantidad de elementos. Es una función que lo único que va a hacer es retornar el vector que va a estar modificado, ¿no? Si la declaro acá abajo, punto A, y acá comienzo con lo mismo, la recorrida del vector primero, ¿no? Tengo que ir recorriendo todo el vector, y cuando me encuentro con un índice que es impar, en ese índice, al elemento que está invocando, le asigno el valor 9. ¿Cómo lo armaste vos? ¿Recorrías el vector? Sí, con un for, ¿verdad? Claro. Bien. Con el for. Ponele que le pongo i, vamos poniendo diferentes variables, y mientras i sea menor que n, que es la cantidad de elementos, y más. Y ahora, si se corta, chicos, nos volvemos a conectar, ¿eh? Estamos en el último minuto. Comienzo a recorrer el vector y hacías una comparación, me dijiste. Claro, yo con un if preguntaba si el número ese. Sí. Si era impar. Espera que yo lo tengo. Claro, si era impar. ¿Era así? ¿Porcentaje 2? ¿Cómo era? Porcentaje